Saludos desde el Amarillo, en los Altos Mirandinos, Venezuela. Yo soy Liliana Márquez Hugueto, docente e investigadora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, adscrita al Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, área académica en la que concursé en el 2013 y me integra dentro de la planta profesoral de nuestra universidad. Mi función docente la ejerzo tanto en el programa de formación de grado en agroecología como en relaciones internacionales. Pertenezco al grupo de investigación etnomilitante de la Cátedra Libre África y milito dentro del movimiento de mujeres negras, afrodescendientes y afrovenezolanas, Trenzas Insurgentes, que a su vez pertenece al movimiento social afrodescendiente de Venezuela. En este momento estoy participando desde esta conversación en la tercera edición del CONEPEC, que tiene como tema central la educación e investigación como bienes públicos en escenarios inéditos. La configuración de la programación propuso un homenaje tanto a Simón Bolívar como a Hugo Chávez. Yo estoy trabajando dentro de la propuesta de homenaje a Simón Bolívar con una sugerencia investigativa que tiene que ver con la configuración de un rasgo de la personalidad de Simón Bolívar que hemos denominado Bolívar el abolicionista y que tiene como características hacer visible cómo Bolívar en un momento de la historia del Caribe y de Sudamérica y de Venezuela se convierte en el operador del desplazamiento de una forma de lucha muy peculiar como lo es el cimarronaje del Caribe y lo desplaza hacia el continente, el continente sudamericano, Sudamérica, pues en línea general. La propuesta nuestra es, sí, ciertamente, ennegrecer a Bolívar, tomando en cuenta parte de su historia de vida, una vez muere su madre y su padre, cómo él pasa a integrar afectivamente la familia negra de esclavizadas y esclavizados que son parte de los bienes inmuebles de la familia mantuana Bolívar y Palacio. En esa relación o en ese vínculo están dos personajes muy importantes dentro de la historia de la formación psicológica y emocional de Bolívar, como lo son Matea e Hipólita, pero de estos aspectos vamos a hablar un poquito más adelante. El eje temático en el que suscribimos nuestra propuesta investigativa se llama ¿Qué estamos investigando los docentes? A partir de ahí, nosotras tomamos ciertos elementos que quedaron por fuera dentro del proceso de investigación doctoral en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, que ya culminamos, estamos solamente a la espera de la adjudicación de jurados por parte del Consejo Universitario de nuestra universidad. Este trabajo, esta propuesta investigativa se llamó Ensayo sobre Pueblo Cimarrón y País Mantuano en la insurgencia de 6 revoluciones bolivarianas. Nosotras nos complace mucho la participación dentro de esta tercera convención, en principio porque consideramos que el CEPEP como centro de estudio tiene muy clara la función de la educación emancipadora y la pedagogía crítica. Cuando hacemos diálogos desde nuestros lugares de investigación militante, etnomilitante, en nuestro caso la Cátedra Libre África, esta función se expresa en un programa de formación becario a nuestra escala muy pequeño que se llama Irene Hugueto y que tiene como propósito fundamental contribuir a la formación de una conciencia de la etnomilitancia del siglo XXI. En el caso específico de este aporte que estamos haciendo, nosotros lo suscribimos dentro de una idea que no es nuestra, que es del movimiento, sobre todo del movimiento que está dentro de las academias venezolanas, de contribuir en la configuración de una suerte de cimarronaje académico, ese que nos permita hablar desde nuestro locus existencial, desde nuestro lugar de enunciación, como afrovenezolanas y afrovenezolanos, dentro también de una matriz cultural más amplia que es la africanidad, la afrodescendencia y la afrodiáspora. Para la construcción del ensayo que va acompañado de este conversatorio,
Bolívar abolicionista, como nuestras disciplinas de trabajo son específicamente la filosofía y la historia como disciplinas que se encuentran dentro de las ciencias humanas, hicimos el diálogo con el recién desaparecido físicamente, porque aún su filosofía seguirá estando viva entre nosotros, el filósofo de la liberación boliviano Juan José Bautista. Juan José Bautista tiene una pregunta interpelativa para nosotras fundamental, que tiene que ver con qué pensamos cuando pensamos lo que pensamos. Y en ese debate nosotras nos interesaba que en el contexto en que estamos desarrollando la investigación, este diálogo transdisciplinario entre filosofía de la liberación e historia insurgente va a producir una filosofía de la historia, una de muchas, que estamos planteando desarrollar desde los fundamentos que Juan José Bautista Segales en el 2019 propone desde un ensayo denominado Reflexiones al tiempo mesiánico bolivariano, en torno al tiempo mesiánico bolivariano. Ese diálogo él lo establece con Walter Benjamin y sus tesis sobre la historia. A nosotras nos interesaba, pues, desde este momento, poder hablar de los contenidos que son para nosotros como ese motor que da inicio a esa posibilidad de pensar una filosofía de la historia desde nuestro lugar de enunciación afrovenezolano. Y con Juan José Bautista tuvimos precisiones, pues, en ese debate de construcción de filosofías de la historia. Lo primero tiene que ver con la aclaratoria que él nos hace que la lucha por las interpretaciones de la historia, esto es literal, será una lucha de las visiones que se tiene de ella, que se tiene de la historia. Y nos dice literalmente, en el fondo, la lucha por la libertad y la justicia es también una lucha por desencubrir el sentido de la verdad histórica. Por ello no hay ni puede haber una sola visión de la historia, sino muchas. Las historias de liberación son las que amplían y engrandecen a la humanidad y a la historia. Una de las cosas específicas que él nos comenta tiene que ver con la necesidad de cambiar, transformar y trastocar de una vez por todas el sentido de la historia que los imperios de Occidente han impuesto con tanto cinismo e impunidad desde 1492 hasta nuestros días. En ese caso específico, nuestro interés es poder rehabilitar esas historias que de facto existieron, pero que dentro de lo que nosotros hemos denominado como una expresión venezolana de la colonialidad del saber, el mantuanaje académico. Recordemos que el mantuanaje era el campo cultural de los sectores dominantes en la época de la colonia, pero nosotras hemos precisado que aunque hayan desaparecido físicamente como ontología, como seres de relaciones, como seres hacedores de cultura, como seres históricos, su racionalidad se mantiene en el tiempo y se expresa en esa triangulación entre la colonialidad del ser, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber. La colonialidad del saber tiene su fuerza aún viva y latente dentro de los espacios académicos y en la forma como estamos produciendo epistemología. Entonces el debate de nosotras radica en hacer visible, por un lado, los encubrimientos de la historia venezolana, desde un Bolívar a solas, desde un Bolívar a secas, desde un Bolívar que no aprende de las condiciones de posibilidad que tiene alrededor de los sujetos históricos de su liberación dentro del proyecto republicano bolivariano, sino más bien nuestro interés radica en hacer visible precisamente que todas esas esferas de comprensión histórica nos permiten a nosotros no hablar de un solo Bolívar, sino de una cantidad de elementos que configuran a un Bolívar mucho más gigante, mucho más amplio, mucho más extenso. Uno de los elementos que nosotras consideramos que debemos tocar es no solo responder a la pregunta de qué pensamos, cuándo pensamos, lo que pensamos, que ya eso estaría claro porque la política epistemológica, la posición teórica en nuestra universidad particularmente no tiene problemas, donde nosotros encontramos los escollos y los problemas y las alcabalas, se da en el cómo pensar lo que pensamos cuando lo pensamos. Y esto tiene que ver con la configuración
de unas metódicas de trabajo dentro de la investigación. Una vez claro, en términos epistemológicos, que nuestra misión o que nuestra función pedagógica e investigativa se plantea cambiar el sentido de la historia, como nos dice Juan José Bautista, nos queda entonces de alguna manera socializar eso que estamos llamando el tránsito epistemológico a lo metódico. Para eso nosotros pasamos de lo que decíamos antes, qué pensamos cuando pensamos lo que pensamos, a cómo pensamos lo que pensamos cuando lo pensamos. Y desde ahí surgió una interrogante que tiene que ver con la posibilidad de fraguar, de configurar horizontes epistemológicos que integran nuestra propuesta investigativa. De esta manera nosotros trabajamos con los objetivos tanto específicos y generales de la historia insurgente. Dentro de los objetivos generales de la historia insurgente como programa de formación histórica nacional, trabajamos o tomamos la idea de que es importante desarrollar procesos de formación en el ámbito de la historia. Y estos procesos de formación tienen que apuntar o dialogar directamente con el proyecto histórico, con la que nosotros estamos planteando como proyecto político nacional. Dentro de los objetivos específicos trabajamos con la idea de contribuir al fomento de los procesos de formación que nos permitan la reinterpretación histórica y trabajar desde ese horizonte de sentidos que se fragua en la medida que se comprende que la historia insurgente el tratamiento principal es dejar en evidencia que existe un universo desde la memoria colectiva del pueblo venezolano que generalmente han sido excluidos desde el relato de la historia nacional, de esa historiografía mantuana de la que hablábamos anteriormente. Entonces la historia insurgente en su objetivo 2 específico se plantea la generación de este tipo de conocimientos, construir relatos, como bien dice, que visibilicen nuestros procesos históricos comunitarios, locales, regionales, nacionales y nuestroamericanos. Finalmente, dentro de la historia, de los objetivos de la historia insurgente, tomamos tanto el 6 como el 10, que tienen por un lado la necesidad de impulsar el desarrollo de líneas de investigación que promuevan esa naturaleza histórica de la que se está planteando el Centro Nacional de Historia, que sea incluyente y que sea abarcante. Y esto a su vez concluye o se relaciona en ese sistema de objetivos, de metas, de trazados, de caminos, de propósitos que se plantea la historia insurgente en el estímulo del proceso de concientización crítico dirigido hacia las personas que por voluntad propia decidimos ser investigadores de la ciencia histórica. Otro de los elementos que para nosotros forma parte de este horizonte epistemológico tiene que ver con los objetivos de la filosofía latinoamericana de la liberación. Son 10 o 12, nosotros planteamos o estamos tomando 2 que para nosotras fueron fundamentales tanto en la construcción del proceso investigativo en el programa de formación avanzada del doctorado como para este ensayo de Bolívar abolicionista. El primero es que nosotros necesitamos pensar desde la situación de los oprimidos y la periferia, esto es, los oprimidos y oprimidas de la trata esclavista, de la trata negrera, de la economía esclavista, de la economía política del racismo en general, y dejar sin efecto alguno una situación colonial. La manera como nosotras pensamos que podemos estar contribuyendo en ese dejar sin efecto cualquier situación colonial es a través de derrumbar esa inercia memoricida, historicida, culturicida y epistemicida de construir una historia oficial de héroes y de epopeyas que no tienen color de pueblo. Otro de los elementos que para nosotros también fue muy importante para esa configuración de cómo estamos pensando nuestras investigaciones, parte del pensamiento crítico descolonial del Caribe, y nosotros la hemos denominado metódicas de la interpelación descolonial. En esas metódicas de la interpelación descolonial trabajamos con un compañero llamado Juan Pablo Puentes, que en el 2013, desde su ensayo La investigación descolonial y sus límites, propone
La crítica, o sea, la propuesta, su crítica es que existen unas ausencias de las metodologías descoloniales. Más o menos lo que venimos hablando, que se plantea por un lado, la posición teórica está clara y específica, es diáfana, pero la debilidad o la flaqueza se encuentran en el cómo se investiga. Para esto nosotros tomamos de él esa necesidad, esas críticas, las pasamos, las convertimos en metódicas y dentro de las que resaltamos para efectos de estas y las investigaciones que decidimos trabajar a partir de este corpus metódico, tenemos varios lineamientos. El primero es, él plantea que se debe pensar y concretar políticas metodológicas descoloniales y hace un llamado a atención que no quieran reproducir la violencia epistémica, esa violencia que nosotros situamos en la colonialidad del ser venezolana cuando lo ubicamos dentro del mantuanaje académico, y también es un debate viejo de Spivak, que en el 2011 propone la idea de que si el subalterno puede hablar dentro del debate epistemológico. Lo más importante de este pensar y concretar que plantea Juan Pablo Puentes tiene que ver con que los significantes metodológicos deben partir o deben ser en principio de carácter ontológico. Entonces, con él entendimos que lo que nosotros estamos intentando realizar y concretar es una historia de la filosofía por demanda, que se pregunte por las razones ontológicas de la investigación. Esto nos lleva finalmente, en esta propuesta de políticas metodológicas, a Luis Antonio Vigot y a la configuración de sus metódicas de la investigación, respondiendo a una pregunta que él plantea que tiene que ver con el locus existencial o el lugar de enunciación de las ontologías investigativas. ¿A quiénes estamos beneficiando con las investigaciones que estamos haciendo? Nuestra respuesta en este ensayo específico es a la familia negra que compuso, que fue parte de la formación psicológica y emocional de Bolívar Cimarrón, del Bolívar revolucionario, del Bolívar antiesclavista, del Bolívar abolicionista, del Bolívar que tuvo la precisión histórica de entender que en el cimarronaje había una forma de lucha que podía nutrir la lucha por la liberación y por el proceso de descolonización dentro de sus campañas y sus batallas por la liberación del sur y del Caribe en general, por la patria grande, por su concepto de patria grande. Esto nos ubica o nos lleva a pensar en qué quería decir Bolívar cuando hablaba de americanidad, qué americanidad estaba precisando, a qué estaba llamando independencia nacional, por qué era tan importante para él la abolición de la esclavitud dentro de su proyecto republicano, qué república o cuál era la idea de república desde las características geohistóricas y geoculturales de la América colonial él estaba pensando, y a partir de ahí poder entender otros elementos que han quedado por fuera, periféricamente hablando, de la narrativa histórica de la historiografía oficial venezolana. El último elemento que nosotros incorporamos dentro de este proceso de cómo investigamos están las políticas de las reparaciones, como el activismo concreto de la investigación no militante del siglo XXI. Dentro de este proceso de que es las políticas de las reparaciones, se decretaron o se fraguaron, se configuraron una serie de preceptos. El primero es no a la impunidad. No a la impunidad es el aspecto central, el núcleo generador de las políticas de las reparaciones, que insiste en el ejercicio ético por desenmascarar el crimen contra la humanidad de los pueblos africanos e indígenas de nuestro continente. En ello nosotros pensamos que nuestra contribución está orientada hacia la elaboración de estrategias que permitan que los memoricidios deban y puedan ser reparados. Estos son los actos concretos de justicia, y en nuestro caso es trabajar en contra abiertamente de la colonialidad del saber, de la narrativa mantuana. La otra cosa importante que nosotras queremos resaltar aquí es que la campaña en el Caribe por las reparaciones está en marcha. Nosotros tenemos que dar a conocer que en el 2013 hubo una reunión en el CARICOM, en el seno del CARICOM, integrada por Jamaica, Antiguas y Barbudas, las Bahamas, San Cristóbal y Nieves,
Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití, Dominica, Belice, Montserrat, Surinam y Granada. Venezuela se incorpora a este proceso y ya en el 24 de marzo declara dentro del contexto del decenio de los pueblos afrodescendientes la oficialización de la estrategia a favor de las reparaciones. Ese mismo año entonces se da la creación del Centro de Investigación sobre las Reparaciones a la Esclavitud y la Colonización con sede en Caracas. En esta idea de tomar como punto de partida en el cómo investigar las reparaciones, hablábamos de que las reparaciones son una necesidad del Caribe, una necesidad de los pueblos indígenas, una necesidad de los pueblos africanos, afrodescendientes en general, y en estas reuniones ellos decretaron 12 principios que establecieron. Nosotros no vamos a trabajar con los 12, no hemos trabajado con los 12 porque, bueno, eso amerita mayor profundidad dentro del debate, pero dentro de los principios nosotros trabajamos con varios, entre esos está la validación de nuestra humanidad. Esto es insistir en el proceso de reontologización de nuestra raíz afro en la historia que fue desontologizada por la trata negrera, por la economía política del racismo, por los esencialismos etnoculturales y por toda esa historia que nosotros sabemos. Y eso nos permite a nosotros insistir con el conocimiento de nuestra historia, de poder entender que hemos sido agredidos por la oficialidad de la historiografía mantuana, pero no es nada más quedarnos en la queja, ni en el lamento, ni en el pobrecitismo, ni en el victimismo, sino poder entender que la interpelación radica precisamente en que desde la militancia nosotros podemos abrir nuestras propias maneras de narrar nuestras historias como pueblo. Otro de los elementos que plantean ellos es que tenemos que hacer visible que el proceso de emancipación no está culminado, que aunque nosotros hayamos alcanzado la abolición de la esclavitud en 1854, incluso 24 años después de la muerte de Bolívar, el debate sobre el tema de la estigmatización a lo que fuimos las poblaciones esclavizadas es evidente, por ejemplo, en nuestros días, en el marco de la Revolución Bolivariana, cuando no hemos podido concretar nuestra subjetividad jurídica, incluyéndonos dentro de la Constitución como parte de las culturas e identidades que somos también la venezolanidad. Para eso, esas ausencias constitucionalmente dadas vienen trabajándose desde hace muchos años, desde el movimiento afrodescendiente venezolano, que tiene una larga historia y que tiene sus precisiones en Durban en el 2001 y que tiene sus precisiones en el proceso constituyente del 99 y en la reforma del 2007 y en la enmienda del 2009 y en el proceso constituyente del 2017, y que continúe insistiendo porque ese es lo que nos corresponde, pues, como generación de la militancia afrodescendiente en nuestros días. Otro de los elementos que plantean estos principios establecidos por el Movimiento Internacional de las Reparaciones tiene que ver con esa idea de que nosotras y nosotros mismos tenemos la capacidad de repararnos, y eso comienza por trabajar, en el caso nuestro, desde la dimensión académica, en un proceso de autorreparación psicológica, cultural y espiritual que nosotros lo vemos con la narrativa que estamos teniendo de la historia. Entonces, con todos estos elementos, hablar de lo que nosotros estamos precisando en el Bolívar abolicionista comienza por describir la personalidad política del libertador en un momento donde comienza o inicia su proceso de sentipensar la abolición de la esclavitud. Nosotros planteamos que esa visión política comienza con un sentimiento, dado que, aunque Bolívar no haya hablado del término, la categoría racismo en ninguna de sus proclamas, en ninguno de sus manifiestos, en ninguno de sus discursos, estaba consciente, por supuesto, de que existía una economía política del racismo y que esto produjo esencialismos etnoculturales dentro de la sociedad colonial, y que precisamente es a partir de esta realidad concreta y tangible que él plantea el sujeto de su proyecto de liberación. Para nosotros es muy importante hablar
de que en el tratamiento historiográfico está presente dentro de esa colonialidad del saber, ese mantuanaje académico, un tratamiento raciológico de la raciología de las que nos habla Immanuel Chukbudi en el 2008 en su libro El color de la razón, y ahí nosotros vemos que en el surgimiento de la sociedad capitalista americana, elementos como el comercio triangular, la trata negrera, la economía de plantación, incluso la encomienda hacia los indígenas, es precisamente lo que subalterniza, lo que pone en la zona del no ser, a decir de Frank Fanon en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, a la mayoría de la población dentro del continente. Entonces, dentro de las concepciones bolivarianas de libertad, nosotros asumimos que por casa comienza el ejemplo, y en ahí nosotros dentro del ensayo, que no vamos a hablar completamente de los contenidos del ensayo, que más bien invitamos a que lo lean, estamos trabajando en esa construcción del matriarcado africano en Venezuela y de cómo desde la familia negra de Bolívar, Bolívar comienza a entender que existe un problema ontológico real y concreto que tiene que ver con la exclusión dentro de la estratificación social venezolana, con los grupos no blancos, no mantuanos, no grandes cacaos, no campo cultural de los sectores dominantes. Por eso la figura de Hipólita y Matea para nosotros es una figura muy importante, porque como bien dice el profesor Reinaldo Bolívar, se trata de la configuración libertaria del libertador de Simón Bolívar. Y entonces nosotras pudimos lograr en este ensayo trabajar con la categoría nodriza y tratar de entender que la categoría nodriza no es nada más el tema de la cuidadora, es también el lazo afectivo amoroso que se da entre Bolívar y la familia extendida negra en una comunidad de afecto que sostiene psicológicamente a un sujeto afectado por el hecho de haber sido huérfano desde niño. Dentro de estas categorías fundamentales, la categoría nodriza la trabajamos con Miguel Acosta Saine, en un libro, una publicación de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, llamada Dialéctica del Libertador, es desde el año 2000 su publicación, pero esto pertenece en artículos de prensa que ya Miguel Acosta Saine venía trabajando desde los años 70. Otra de las categorías que nos permite explicar y definir a ese Bolívar abolicionista es el cimarronaje doméstico de la etnohistoriadora dominicana Celsa Albert Batista. Y sí, bueno, nosotros decíamos que estábamos ennegreciendo a Bolívar y nos preguntábamos si Bolívar fue un cimarrón blanco criadas por madres culturales negras que les permitió de alguna manera desde esa conciencia familiar subvertir desde adentro de su clase el orden colonial que oprimía sus afectos. Todos estos elementos van a ser nosotros los germinadores, los fecundadores de la configuración de la geoestrategia bolivariana para el proyecto de liberación en el ideal republicano. Él nos dice, Bolívar en el discurso de Angostura en algún momento dice que la abolición de los esclavos era tan necesaria como mi propia vida y la vida de la República. También en este debate sobre el desplazamiento de los geopolíticos, nosotros hablamos de la importancia de Haití en Bolívar, de la importancia de Haití en nuestra historia, del vínculo Bolívar y Petión, de la naturaleza antirracista del bolivarianismo popular como proyecto político, y comenzamos a ver cómo esa idea que nace desde el diagnóstico que hace en la Carta de Jamaica, que va desarrollándose desde la expedición de los Cayos y todos los procesos que va viviendo, que Boves es fundamental para poder entender el carácter racial de la guerra civil de esa época, que el decreto de Carúpano, que sus visitas a los pueblos afro, que su reconocimiento a Juana la Avanzadora, que su reconocimiento a Pedro Camejo Negro Primero está permeado principalmente por el sentimiento abolicionista que se produce desde su infancia, al ser acogido por el seno de una familia extendida negra, que más allá que sea esclavizada, él estaba al tanto por Matea y Hipólita que el racismo era algo concreto que existía y que bueno, por eso esa sociedad era una sociedad
de esclavizadas y esclavizados. Dentro de ese planteamiento también nosotros hacemos un corte sobre la continuidad del proyecto republicano de naturaleza bolivariana que para nosotros inicia con José Leonardo Chirino, porque también influenciado por Haití, él plantea dentro de su propuesta la abolición de la esclavitud. Y cuando Chirino es capturado y traído a Caracas para su juicio, Bolívar tenía 12 años, estaba bajo el cuidado amoroso de Matea y de Hipólita, pero además los fundamentos de esta rebelión de la sierra también los encontramos en la conspiración de Gual y España, donde Simón Rodríguez, su maestro y camarada, también tiene participación dentro de la conspiración y tienen, por supuesto, un proceso muy concreto y evidente de que la lucha es una lucha, que la lucha por la liberación es una lucha abolicionista y que esa lucha la encarnan muchas y muchos cimarrones de la geocultura caribeña y del sur de nuestro continente. Y esa es la caracterización que nosotros estamos haciendo del Bolívar abolicionista y realmente sí, afirmamos que estamos ennegreciendo a Bolívar y que esta es parte de la provocación epistemológica a la que desde la Cátedra África, desde el CEPEP y desde la Bolivariana y desde la etnomilitancia del siglo XXI nos estamos proponiendo. Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta aquí todo el contenido de esta investigación lo van a encontrar en el ensayo que lleva por nombre Bolívar abolicionista, operador del desplazamiento geopolítico del cimarronaje caribeño a la batalla libertadora del sur. Muchas gracias. Hasta luego.